Hola a todos, bienvenidos. Estamos hoy en un nuevo encuentro de este conversatorio de pacientes de Inflamatoria 2022. Bienvenido Juan, el doctor Juan Laza, que es también moderador y nos acompaña. Gracias, Luciana. Gracias, Juan. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema de pediatría en enfermedad inflamatoria intestinal y nos va a acompañar la doctora Marina Orsi. Bienvenida también, Marina. Hola Luciana, hola Juan, gracias por la invitación. Me encanta siempre compartir este espacio tan importante que es hablar un poco con los pacientes a través de Luciana y de todo lo que Luciana viene recogiendo de inquietudes de los pacientes, de las familias. Así que gracias por este espacio. Para quienes no conozcan a Marina Orsi, Marina es gastroenteróloga pediatra, es jefa honoraria del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Italiano. Tiene una trayectoria docente, la verdad, y de asistencial, la verdad que es notoria, muy reconocida, y actualmente es presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Así que para nosotros es un lujo enorme que nos podamos conectar y charlar sobre dudas frecuentes en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes pediátricos con ella. Así que desde ya nuestro gran agradecimiento a vos, Marina. Bueno, sí. Cuenten un poco qué es hoy lo que más recibís, Luciana, como preocupación. Bueno, es la gran cuestión, ¿no? Que cuando llegamos a ese diagnóstico, ¿qué sucede, no? Cómo recibir ese diagnóstico de una enfermedad que seguramente antes no habíamos oído mucho y que hoy, digamos, involucra muy fuertemente a nuestros hijos. Y entonces nos interesa saber esto, ¿no? Cómo recibir ese diagnóstico de una enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa o colitis indeterminada, que me interesa también nombrarla para que se la reconozca, ¿no? Como entidad. ¿Qué podrías decirnos o aconsejarnos desde tu lugar? Creo que es muy fuerte. Yo siempre, cuando pasa esto, trato de transmitirles a las familias, a los chicos, que se tienen que dar un tiempo con el impacto de recibir, porque normalmente son chicos que hasta hace un poquito estaban fantásticos y de repente se empiezan a sentir mal con más o menos tiempo y son estudios y análisis y pinchazos y no sé, es como muy fuerte y recibir, digamos, del equipo médico la palabra crónico es algo que tiene un peso, solo quien lo escucha del otro lado sabe el impacto que tiene decir una enfermedad que para muchos es nueva, rara, nunca la escuchó, y encima que no se cura. Yo creo que el eje del impacto tiene que ver con eso. Es decir, que un chico, uno le diga a una familia que su hijo, todos los padres tienen a sus hijos un amor, digamos, único, y entonces decirle, mira, tenés una enfermedad crónica, y entonces es como no se va a curar, o sea, no es que como tantas otras enfermedades que los chicos están acostumbrados y las familias y todos estamos acostumbrados, que uno le da algo, hace algo y se resuelve. Y esto no. Yo creo que hay que saber acompañar mucho y ahí el rol de las otras familias, de la fundación, de trabajar en equipo, de darle tiempo, también espacios desde el punto de vista emocional, y por eso es que hay que trabajar en equipos multidisciplinarios, porque son enfermedades que lo requieren, son desafiantes siempre. Me parece que uno
como médico y, digamos, como institución, hay que saber acompañar este diagnóstico. Yo hago un paralelismo, es como si uno tuvo un accidente y yo les digo es como si los atropelló un camión. Estaban andando bien por la vida y de repente este es el impacto. Y entonces cuando uno tiene un accidente, como es enterarse de que uno tiene una enfermedad crónica, tiene que sacar adelante muchas herramientas para llevarlo adelante y encontrar un grupo de trabajo que lo acompañe en esta etapa. Marina, tus palabras evidencian la cantidad de experiencia, de historias, ¿no? De vida. Me siento muy reflejada en ese proceso, ¿no? Realmente haber estado en ese consultorio y recibir ese diagnóstico es realmente muy, muy impactante. Y destaco esto, ¿no? La importancia del acompañamiento y bueno, es también un poco el rol que nosotros tenemos, ¿no? De tranquilizar y de saber de que hay que pasar por ese proceso de asimilación y que después hay toda una vida que obviamente habrá que adaptarse, pero que es posible llevar de modo estable, ¿no? Y ahí viene la siguiente pregunta. Desde los aspectos médicos, ¿cuáles son estas cuestiones destacables a considerar en lo que es un paciente pediátrico cuando ya tiene este diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal? Convengamos que hay dos etapas en donde estas enfermedades impactan más. Una es en la adolescencia, preadolescencia, adolescencia, que ya per se es una etapa compleja de la vida, donde todo cambia y realmente es una etapa crítica per se, o difícil o conflictiva y demás. Y estas enfermedades hacen pico en su prevalencia curiosamente en esta etapa de la vida, con lo cual normalmente es un doble desafío. Y hoy estamos viendo en la Argentina, igual que en el resto del mundo, un gran aumento de las enfermedades inflamatorias en edades muy tempranas. Cuando uno dice edades muy tempranas, es menor de 5 años, menor de 6 años, o sea, en etapas de gran también desafío, porque es una etapa de crecimiento muy importante y pacientes muy vulnerables justamente por su edad tan temprana. Entonces, tanto para el paciente como para las familias, acompañar, estudiar, hacer diagnósticos diferenciales de otras entidades, lleva tiempo, es esfuerzo y bueno, vuelvo a decir, esto también muchas veces requiere un peregrinaje que hace más costoso para el chico y para la familia este camino. Marina, la mayoría de los pacientes van a necesitar algún tipo de intervención o tratamiento, que obviamente, digamos, todos los tratamientos tienen sus bemoles. ¿Qué es lo que uno como paciente o como padre, madre de paciente tiene que esperar de los distintos tratamientos que se puede ofrecer a personas con este tipo de diagnóstico en edad pediátrica? A ver, en líneas generales, hoy por hoy, justamente hay muchísimas estrategias terapéuticas. Entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? Es buenos resultados. Hoy se ha aprendido muchísimo y tenemos realmente, a diferencia de hace 30, 40 años, tenemos muchísimas posibilidades de buena calidad de vida, que eso es a lo que apuntamos. Justamente que los chicos estén en el colegio, que sus fines de semana sean fines de semana normales. Es decir, hoy en día tenemos cómo lograr que los pacientes, incluso los que tienen comportamientos más severos, más graves,
ya sea al comienzo o a través del camino. Hoy sabemos realmente que tenemos muchísimas alternativas terapéuticas y combinaciones terapéuticas para permitirles buena calidad de vida. Y yo siempre digo que el desafío que tenemos los pediatras es adultos sanos. Entonces, es muy importante también las elecciones que hacemos los pediatras en cómo tratar y qué camino elegir en estrategias terapéuticas, porque nosotros queremos que nuestros pacientes lleguen sanos a la vida adulta, que sean fértiles y que no tengan, digamos, otras complicaciones que debiéramos tratar de evitar. Marina, en ese sentido te hago una consulta, si vos querés contarnos, ¿no? Si hay alguna particularidad que diferencia el tratamiento en pediatría del tratamiento en adultos, porque habitualmente escuchamos mucho de los pacientes adultos, pero algunas particularidades que quieras destacar o que consideres necesarias que sepamos, ¿no? Los padres también, y que comprendamos la importancia de ese diferencial. Justamente porque es un largo camino en el que uno tiene que lograr remisión de la enfermedad y buena calidad de vida, uno tiene que ir eligiendo con mucho conocimiento de causa estrategias donde los efectos adversos sean los más bajos. Entonces, por ejemplo, las estrategias que hoy en día se usan de utilizar la nutrición como una herramienta terapéutica tiene que estar incorporada en el mundo entero, porque por ahí se va. Es decir, realmente tener en cuenta y que tampoco podemos estar en principio quemando terapias así nomás. Es una gran discusión que yo siempre me planteo, es ojo, porque uno no puede andar tirando por la borda, tiene que estar seguro que si alguna estrategia terapéutica no funciona, la usó adecuadamente en el tiempo, en la forma y demás. Entonces, y la otra cosa es que todos sabemos, pero eso es importante también repetirlo, es que los corticoides son muy buenos, pero los corticoides por larguísimos periodos en chicos en crecimiento hay que tratar que disminuirlos en la máxima expresión, por ejemplo. Entonces, hay, digamos, ciertas consideraciones. Y la otra cosa que yo siempre marco, no es lo mismo, digamos, cuando uno tiene que incluso llegar por buenos motivos a las cirugías en estos pacientes, no es lo mismo una ostomía en un adolescente que va a empezar su vida sexual que en alguien que ya tuvo hijos, que ya tiene pareja. Es decir, que hay una serie de consideraciones que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, para un adolescente, el uso de corticoides, el cambio del aspecto físico por el uso de corticoides, para un adolescente puede ser tremendo. Fatal, fatal. Es decir, nosotros tenemos experiencias, como digo yo, en la antigüedad, que no teníamos el efecto devastador para un adolescente. Marina, ahí me gustaría hacer doble clic en esto de la nutrición, porque evidentemente, ¿no? Esto que vos decís, ¿no? Como que se ha visto y se ha probado que en pediatría la nutrición puede ayudar y mucho, ¿no? Y sobre todo esto que recalcás vos siempre, que a mí me queda grabado firmemente, es las opciones terapéuticas, que las hay, por suerte, y cada vez más, pero bueno, estamos hablando de un niño que tiene toda la vida por delante todavía, ¿no? Entonces, bueno, esas opciones, si uno las va, digamos, midiendo, trazando a lo largo de la vida, tampoco son tantas. Entonces, la importancia de utilizar todas estas herramientas, lo digo porque muchas veces a la fundación llegan estas consultas, ¿no? De que tiene una indicación de nutrición exclusiva con algún tipo de leche medicamentosa o demás,
y ahí vienen las trabas en todo lo que tiene que ver con el acceso, pero bueno, ese es otro tema. A mí me importaba resaltar esto, ¿no? De que esto es una opción y que se utilice, que está demostrado que está en ayuda. las normas internacionales, es decir, no les estoy contando algo que me parece a mí, más allá de que yo vengo con esto desde que soy chiquitita. Digo, me parece que es un concepto y hoy todas las enfermedades autoinmunes han aumentado en el mundo y todos hemos aprendido con el COVID la importancia de la microbiota y de la vitamina D y de muchas cosas que sabemos que pueden tener que ver con las enfermedades inflamatorias. Y se está trabajando y muy bien en algunos centros en los que se llaman dietas antiinflamatorias. Entonces, digamos, entender que el desafío, digamos, de la nutrición como una herramienta dentro de los esquemas terapéuticos es importante. Bueno, Que se combinen, no quiere decir, digamos, uno tiene que justamente hoy en día es bastante amplio las distintas alternativas terapéuticas que tienen y que uno puede combinar, y por eso digo, uno que ha vivido otras etapas, hoy realmente tiene un menú bastante amplio que hay que saber usarlo, y como digo, tampoco los médicos decimos, no hay que sobretratar, ¿no? Encontrar el punto justo de cómo controlo adecuadamente para una buena calidad de vida. Y esto es, digamos, los médicos decimos desde el punto de vista médico para curación mucosa, pero es curación mucosa es lo que le va a permitir una buena calidad de vida, que a eso es donde uno tiene que apuntar. ¿Qué desafío con respecto a la nutrición? Pues la verdad me parece que es algo que, como bien decís, Marina, está muy, muy estudiado, sobre todo en población pediátrica, y tal vez nosotros desde el punto de vista de tratamiento de adultos es un tema que en los últimos años ha tomado, digamos, cierta relevancia, ¿no? Que antes tal vez no le dábamos. ¿Cuáles son los desafíos? Cambiar un hábito, entre ellos, digamos, cómo comer, es difícil. Entonces, ¿qué desafíos ven ustedes, digamos, a la hora de implementar, digamos, terapias que tengan que ver con la alimentación en distintas etapas del seguimiento pediátrico, ¿no? Me imagino a ver, estamos en el fondo, estamos en un buen momento. ¿Por qué? Porque por lo pronto en la Argentina la alta prevalencia de enfermedad celíaca y de alguna manera una tendencia en los jóvenes de tomar el camino de no gluten o dietas vegetarianas o veganas. Es decir, hoy en día, hablando, digo, de adolescentes, pero además de madres jóvenes, que por ahí tienen estos chicos que les cuento, hablarles de dieta saludable no es lo mismo que hace 10 o hace 20 años. Claro. Además, creo que con el COVID, el mundo entero ahora sabe mucha medicina y aprendió un montón de cosas, hay cosas que son mejores y hay cosas que son peores para la salud. Y todo el mundo creo que aprendió que el tema de la dieta saludable es buena para muchas cosas. Entonces, quizás las dos cosas más difíciles son los médicos, porque a veces son los médicos los que están tan convencidos, y esta es mi experiencia, porque vienen, cuando yo digo, bueno, vamos por esto, me dicen, che, Marina, es muy chiquito, la familia no quiere, el nene no quiere, todos me protestan. Pero protestan porque esto que digo, para cualquier dieta de exclusión hay que estar muy convencidos. No es fácil hacer una dieta de exclusión. A nadie le gusta hacer dietas bajas en colesterol, a nadie le gusta tener que hacer dieta para bajar de peso, a nadie le gusta hacer una exclusión de gluten, como en el caso de los celíacos. O sea, obviamente que es un esfuerzo, pero si uno lo pone en la balanza en el esfuerzo nutricional versus la cara de luna y llenarme de estrías, bueno,
Me parece que la opción es clara. Es decir, yo que he tenido muchas adolescentes, le digo, ¿vos querés para la fiesta de 15 tener todas las piernas y la panza con estrías o verte espléndida? No hay negociación posible. O sea, la elección es clara. Pero por eso digo, me parece que lo más importante primero es la convicción del equipo médico. Si el equipo médico no está convencido, dudo mucho que convenza a un adolescente y a una familia. Pero partiendo de esa base, también es cierto que la medicina y el conocimiento hoy en día es muy amplio y hay muy interesantes alternativas de dietas antiinflamatorias, que son, digamos, bastante posibles de llevar a cabo. Obviamente que entre tomarte una pastillita y tener que hacer el esfuerzo de una dieta de exclusión, la gente en principio dice, me tomo la pastillita. Ahora, cuando vos le contestás, mirá que la pastillita no tenés que comer sin sal, te vas a hinchar, podés tener insomnio, digamos, a los huesos no les hace bien. Es decir, hay una serie de costos no declarados que hay que ponerlos en la mesa. Decirle, mira, la opción es la pastillita, pero mira todas las cosas que te va a pasar. Y esto es un esfuerzo por un tiempo y no tiene efectos adversos. Ahí hago una alerta gigante a todas las mamás y papás, no salgan a googlear dietas de exclusión, siempre vayan al médico, obviamente hay que analizar cada uno de los casos y estas dietas no son del doctor Google, son dietas, como decíamos, ¿no? Con toda una evidencia científica, así que cualquier inquietud, consulta, duda o esto, ¿no? De abrir el conocimiento hacia esta cuestión de la alimentación, siempre consulten con el médico tratante para poder llegar a buen destino. Porque también nos pasa que llegan a la Fundación consultas y resulta que esos chiquitos están con una dieta, una alimentación súper, súper restrictiva, simplemente a criterio de uno, de lo que leyó, vio, a criterio de uno y a veces a malos criterios o a malos entendimientos de lo que estamos hablando. Exacto, exacto. Y ahí también pasamos... que esto es un complemento de otras estrategias terapéuticas. No es que esto es esto y solo esto. Esto es parte y esto es importante que uno entienda que las enfermedades inflamatorias es una disregulación inmunitaria. Y entonces las estrategias terapéuticas van a apuntar a justamente regular lo disregulado. Y entonces esto, las combinaciones de estrategias terapéuticas es lo más importante. No es una cosa o la otra. Claro. Es esto más esto más esto. Normalmente me va a dar un mejor resultado. Perfecto. Ahí, con todo esto que vos nos contabas, Marina, nos das pie a esta última cuestión que vincula todo el mundo de la atención pediátrica y adolescente, cómo se hace ese traspaso, ¿no? Porque toda esta contención que veníamos recibiendo, inclusive las familias, ¿no? En esos consultorios pediátricos, con todas nuestras dudas, con inquietudes, temores y demás, incluso los tratamientos que mencionábamos, que tienen particularidades distintas en esas etapas de la vida, cómo transcurre eso que llaman la transición a la atención de la vida adulta, y ahí también tenemos a Juan que nos va a poder dar su visión, ¿no? Pero vos desde la óptica pediátrica, ¿cómo transcurre? Es un muy importante momento de la vida. Ya, como decíamos, muchos de estos pacientes los conocemos en la adolescencia o en la preadolescencia. Y cuando uno ha hecho un buen vínculo, particularmente tanto el adolescente, pero además la familia, el traspaso de esa confianza y de ese vínculo, que como todo vínculo humano es único,
la transición a un equipo de atención de adultos tiene que hacerse programadamente. No es, te mando un recetario, hola amigo querido, te mando a mi querida paciente y a... No, puede llevar 1 año, 2 años, lo que haga falta. Es decir, es muy fuerte el vínculo que se ha establecido en un paciente y no es tan fácil el camino a hacer un nuevo vínculo que además tiene sus particularidades, es decir, la atención pediátrica tiene sus particularidades donde los padres o los tutores o quienes están a cargo de los hijos, de los chicos, tienen un rol muy importante que se va, digamos, modificando en la adolescencia, pero en la vida adulta los padres tienen que empezar a pasar a segundo plano. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Y además los chicos se han criado con que le compran los medicamentos, le recuerdan que tiene que tomar los medicamentos, etcétera, etcétera. Le sacan turno, y el chico... Y empoderar a ese adolescente a hacerse cargo de su enfermedad, a hacerse cargo de sus turnos, hacerse cargo de cómo está y elegir con quién se quiere atender, porque también eso es importante. Es decir, los vínculos son importantes, es decir, hay una cosa que es la empatía y a mí me pasó una vez y nunca me lo voy a olvidar, que una mamá me dijo, mire, usted es excelente, pero mi hijo dice que usted es muy seria. Y bueno, y es así. No todos podemos tener empatía y sentirnos cómodos con todo el mundo, y eso es válido y eso es importante, porque este es un camino largo y hay que sentirse cómodo, cuidado, acompañado y entendido y escuchado. Entonces, ese traspaso, esa transición del cuidado de pediátrico adolescente a la vida adulta, nosotros que tenemos un consultorio y que llevamos tiempo haciendo esto, también para el gastroenterólogo de adultos son pacientes muy demandantes. Es como que también es un aprendizaje, no es fácil, porque el paciente y la familia viene con un training y tiene como que cambiar 180 grados y que el adolescente se haga cargo de todo esto no es tan fácil. No sé, Juan, cómo lo ves vos y qué opinión tenés. Absolutamente de acuerdo. Creo que rescato, digamos, creo que tres conceptos de los que decís. Primero, esto es un trastorno crónico. Entonces, digamos, en cualquier trastorno crónico, la relación médico-paciente es fundamental, porque no es un problema puntual que te lo resuelve, digamos, alguien y después te olvidaste del asunto. No, es algo que vas a necesitar un ida y vuelta, digamos, por momentos más asiduo, por momentos no. Entonces, el vínculo que se genera entre el gastroenterólogo pediátrico y el paciente y los padres es un vínculo que, digamos, entonces es peculiar y es muy, a veces, muy arraigado. Entonces, la transición es un problema, digamos, que tiene que abordarse con paciencia, con tiempo. Y rescato, digamos, lo otro que decís de justamente esto de digamos, del trabajo en equipo, ¿no? O sea, lo que ustedes hacen, creo que sería, que es lo que, digamos, nosotros tratamos, o que los adultos, los gastroenterólogos adultos tenemos que emular, es el hecho de, digamos, de que la cosa sea progresiva, de que de alguna manera lo posible se puede hacer, digamos, una evaluación en conjunto, es decir, porque vos lo que necesitas es que haya una continuidad de una línea de tratamiento, pero además, digamos, como que
la familia se sienta contenida y el paciente se sienta contenido en el sentido de que no va a depositar la confianza en otro profesional que no conoce, con el aval del profesional que ha depositado la confianza, digamos, en el principio. Entonces, es clave, digamos, tener una comunicación fluida, no, digamos, ir esto paulatinamente, haciendo, como vos bien decís, el tiempo que haga falta, un año o lo que fuera, ese momento de cambio en lo que es digamos, el manejo y también, digamos, lo tercero es eso, los cambios de hábitos que uno de a poco tiene que ir inculcándole a los pacientes, que no es tarea sencilla. Sí, y entender que no todos los gastroenterólogos de adultos les puede gustar atender jóvenes. Es distinto. No, es tal cual. Es decir, así como a algunos no les gustan los bebitos, digamos, también uno tiene que entender que hay gente que, digamos, hay cuestiones hasta de lenguaje, ¿no? De cómo es el vínculo con un joven. Hay pediatras que no se sienten cómodos y también hay gastroenterólogos que no se sienten cómodos. Es una edad de la vida con la que uno tiene que saber si se lleva bien o no se lleva bien. Porque tiene realmente sus particularidades y sus peculiaridades y que, bueno, uno tiene que entender lo que es así y que tiene que trabajarlo. A mí me pasa que pacientes que ya están grandes, y cada tanto vuelven y a mí me parece que está bien. Uno ha sido una figura importante en su camino y a veces necesitan venir y decir, mirá, me está pasando esto, me pasa aquello, me dijeron esto, y uno empodera de alguna manera al paciente y al médico en su camino. Porque está bien, es bastante razonable. Absolutamente, ¿no? Esto es interesante. Cuando, es lo que vos decías al principio, cuando uno le toca estar del otro lado del mostrador, sobre todo con hijos, o sea, te das cuenta que en definitiva, digamos, lo peor que uno puede hacer es quedarse, digamos, digamos, es decir, conformarse, digamos, o quedarse con una explicación o con un acompañamiento en el cual uno, digamos, no tiene, digamos, la total confianza. Con lo cual, está buenísimo, digamos, que ante la duda uno sepa que puede, digamos, hacer las consultas que haga falta y que no tiene por qué, de alguna manera, cerrarse a la explicación o a la relación, digamos, con un médico, el cual no genere, digamos, un feedback positivo. La relación médico-paciente digamos, siempre es importante la relación médico-paciente, pero en esa edad tal vez es más importante que en otras. No, yo creo que en las enfermedades crónicas, quien ha sido depositario de la confianza durante mucho tiempo, con el cual uno ha acompañado tormentas varias, como digo yo, ha sido uno normalmente a través del tiempo del manejo de estos pacientes ha pasado momentos buenos, ha pasado momentos malos. Por otro lado, yo siempre digo, uno conoce secretos de la familia, que a veces son intransferibles, estos secretos que uno ha ido conociendo en el tiempo. Entonces, me parece que es válido dejar la puerta abierta en el sentido de que cuando quieran volver a preguntarte, pero acompañarlos en el camino de un vínculo que es distinto, que es el vínculo, digamos, de un adulto joven con un gastroenterólogo o con un equipo que tiene sus particularidades y su forma de funcionamiento. Pero me parece que está buenísimo poder entenderlo, acompañarlo y darle tiempo. Es decir, me parece que lo más importante es que uno tiene que entender es que hay que darle tiempo.
y que las instituciones, y esto va a nivel público, tienen que generar espacios porque ni aún, así como al adolescente no le gusta estar atendido con bebitos, tampoco a los jóvenes les gusta estar con gente muy mayor que sienten que no tienen nada que ver. Entonces, en el camino habrá que generar espacios para, no sé, los de 15 a 30, que tienen muchas más cosas en común entre sí que la gente más mayor o que un bebito con un chico muy chiquitito, ¿no? Sí. Nosotros estamos un poco pensando que también hay que generar espacios para los jóvenes. Gracias, Marina. No sé por qué me vienen algunos, cada situación, conozco a alguien que le pasó, a alguien cercano. Bueno, y sobre todo transmitir esto, ¿no? A los pacientes que se queden tranquilos, que tienen esa opción de probar esto que decías, ¿no? De que, bueno, si no se generó esa empatía, bueno, tienen toda la libertad de poder hacer otra nueva interconsulta con un profesional, pero siempre dando tiempo a ese proceso que suceda. Ya estamos un poco creo extendidos. Que lo importante es empoderar también al paciente adolescente en que tiene que aprender a administrar esta situación de una manera más personal y no ya tan dependiente de mamá y papá. Más autónomos, tienen que empezar a esos procesos. De la autonomía y los papás también a respetar esa autonomía. A dar ese espacio, a dejarlos que lleven ese proceso, que estamos muy acostumbrados a nosotros ser los que están atrás de esas cuestiones de la medicación, de las consultas. Por eso es que es importante darse un tiempo, 1 año, 2, y esto es un proceso. Totalmente. Marina, estamos cerrando. No sé si querés transmitir algún mensaje más que consideres a las familias, a esos pacientes. Primero, siempre agradecer el enorme apoyo de la Fundación y de los pacientes y del intercambio entre los pacientes. Hoy en día, con los WhatsApp, a mí me encanta porque los pacientes arman grupos, se apoyan, y esto está buenísimo. Así que me parece que este rol tan importante. La otra cosa que me parece muy importante es la difusión de que estas enfermedades tienen tratamiento, permiten buena calidad de vida y que en nuestro país han aumentado enormemente. Entonces que hay que levantar un poquitito las alarmas y estar un poquitito más atentos, porque ya no es una cosa rara, rarísima que puede suceder, sino que nosotros en la pandemia hemos duplicado la cantidad de diagnósticos en el mismo centro. Entonces, eso tiene que levantar las alarmas a nivel de sociedad global. Bueno, muy bien. Bueno, te despedimos, gracias. Marina. Yo sabes que te admiro, te agradezco siempre infinitamente tu profesionalismo, pero sobre todo esa parte humana y la calidez que brindás a nosotros que hemos transitado tu consultorio, pero también para con esta motivación a tus colegas de que puedan, ¿no? Y que atiendan estas cuestiones que está probado que son fundamentales para realmente no solo atender la parte clínica y médica de estos pacientes, sino verlo como una cuestión integral, ¿no? De que esas personas tienen que poder volver. Nunca me voy a olvidar esto que dijiste, tenemos que devolverle la sonrisa a tu hija. Mira, te lo digo y me emociono. Y esa calidez, recibir eso de un profesional, hace a la diferencia. Así que gracias por seguir trabajando enormemente por eso. Y Juan, gracias por acompañarnos. Y bueno, y a todos. A Marina, la verdad, un lujo poder compartir este espacio con vos y hablar así coloquialmente de cosas que son que hacen y son, digamos, de absoluta relevancia para el tratamiento y seguimiento de personas con estas dolencias en edades tan peculiares. Bueno, gracias, porque acá cada uno cumple un rol, así que gracias a cada uno y seguiremos
acompañándonos y tratando de hacer lo mejor que podemos por todos. Muy bien. Gracias. Chau, chau. Adiós, hasta la próxima. Chau, chau.